Bueno, para dar inicio a nuestra clase de hoy, dentro de la fisiología endocrina, vamos de la fisiología endocrinológica y la de reproducción. Hoy vamos a hablar sobre las funciones hormonales y reproductoras del varón. ¿Cuáles son las funciones generales o las principales funciones, ¿verdad? Que vamos a ir tocando así en general en cuanto a lo que decimos del aparato, ¿verdad? Del aparato reproductor masculino, ¿sí? En primer lugar, vamos a tener aquí lo que sería la espermatogenia, o también llamada la espermatogénesis, que es la formación del esperma. ¿Sí? Acá vamos a tener lo que sería la formación del esperma. En segundo lugar, la realización del acto sexual masculino. Y en tercer lugar, la regulación de las funciones sexuales masculinas que van a estar otra vez comandadas por las hormonas. ¿Sí? Acompañando a estas funciones, ¿verdad? Están los efectos que van a ir teniendo las hormonas sexuales masculinas sobre los órganos sexuales accesorios, ¿sí? También el metabolismo celular, el crecimiento y también en cuanto a otras funciones del organismo, ¿sí? Entonces, vamos a tener en este caso ya lo que serían las funciones de generales, ¿verdad? Reproductoras del varón, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando en cuanto a lo que serían. Que recordamos un poco de anatomía, ¿verdad? Y hablando ya de la parte fisiológica también de estos órganos sexuales. Hola, ¿qué pasa? Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Oh, bueno, gracias, Alberto. En cuanto a lo que sería la anatomía fisiológica de estos órganos sexuales masculinos, vamos a mirar, ¿verdad? Acá tenemos con más detalles lo que serían el testículo, ¿verdad? Los testículos con su epididimo, ¿verdad? El epididimo, ¿verdad? Que tenía también diferentes partes, una cola, ¿verdad? Un cuerpo y una cabeza, donde en cada parte o cada parte de estas del epididimo van a ir cumpliendo funciones ya de maduración, de transporte, ya de los espermatozoides, ¿verdad? Y dentro, ¿verdad? Ya de lo que serían los testículos, ¿verdad? Tenemos estos túbulos que son unos túbulos llamados túbulos seminíferos, ¿sí? Los túbulos seminíferos que están en forma espiralados dentro, formando parte del tejido testicular, ¿verdad? Que son como unos 900 túbulos aproximadamente, ¿sí? Entonces, dentro de estos túbulos es donde se van a producir los espermatozoides, ¿sí? Se producen, pasan al epididimo y que es también otro túbulo también espiralado, ¿verdad? De unos 6 metros aproximadamente de largo, ¿sí? Y que luego se va a ir prolongando también con el conducto deferente arriba, ¿verdad? Y que se ensancha, ¿verdad? Se van ensanchando
constituyendo una ampolla, ¿verdad? Donde van a ir subiendo, ¿verdad? Y luego va a penetrar en el cuerpo de la próstata, ¿sí? En el cuerpo de la próstata, perdón, que es lo que va a ingresar, ¿sí? Pero antes tenemos a esta vesícula, que es la vesícula seminal, ¿sí? Que esta vesícula seminal, ¿verdad? Se vacía en el extremo también prostático, ¿sí? O sea que tenemos lo que sería el conducto deferente, tenemos la vesícula seminal y luego los conductos de la vesícula seminal también tiene parte o lugar dentro de la glándula prostática, ¿sí? El contenido de esta ampolla, ¿sí? De la ampolla y de la vesícula prostática, pasan a lo que sería este conducto, que es el conducto eyaculador. Todo el contenido de la próstata, de la vesícula, pasan a lo que nosotros llamamos conducto o ducto eyaculador, ¿sí? Para posteriormente desembocar ¿a dónde? En la uretra. Esta es la uretra ya, ¿sí? Estos conductos prostáticos, ¿sí? Los conductos prostáticos que vamos a encontrar también dentro del tejido de la próstata, se vacían también su producto en el conducto eyaculador, ¿sí? La uretra, ¿verdad? La uretra, ya que vemos aquí, que es la salida por donde se va a producir la salida del líquido seminal y también de la orina, ¿sí? Tienen un conducto en común. ¿Ven ustedes cómo se unen? Y luego van a tener un solo conducto común, que es el conducto de la uretra, ¿sí? Entonces, sería ya la uretra lo que sería como un comunicante, ¿sí? Un comunicante entre la última etapa de la unión de los testículos, ¿sí? Que sería la comunicación de los testículos a través de los conductos, ¿sí? Hacia el exterior, ¿verdad? Bueno, más que nada, vamos a tener también glándulas aquí al paso al paso de los conductos también. Acá tenemos la glándula bulbouretral también, sí, que están localizados en la extensión, ¿verdad? En el inicio prácticamente del conducto uretral, ¿sí? Que son las glándulas de Cooper, ¿sí? Y se encuentran así bilateralmente encontramos esta glándula de Cooper. Y luego tenemos a lo largo de toda la uretra, vamos a tener también glándulas uretrales, ¿sí? Que van a estar al paso o al camino de la uretra hasta su salida, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos lo que sería en general, ¿verdad? Entonces tenemos acá también en los testículos que están envueltas por la bolsa escrotal, ¿sí? Tenemos el epididimo, cabeza, cuerpo, cola, el conducto deferente, ¿sí? Que va a desembocar o va a terminar en una ampolla en la vesícula seminal, ¿sí? Acá tenemos en realidad llega el conducto deferente y tenemos la vesícula, ¿sí? Y ambas desembocan en un conducto que es el conducto eyaculador, ¿sí? Y todo parte de la secreción de la próstata también va a desembocar en este conducto y posteriormente van a salir junto con el conducto vesical hacia la formación del conducto de la uretra, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos la anatomía fisiológica de estos órganos sexuales masculinos. Y que es más que nada ahora mismo importante que ustedes sepan que aquí en los túbulos seminíferos son donde se van a producir los espermatozoides, ¿sí?
pasan hasta el epididimo, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué es lo que va ocurriendo ya con respecto a la maduración de estos espermatozoides. Vamos a ver con respecto a las espermatogenias, ¿sí? Acá vamos a tener la pared del túbulo seminífero y esto ya va a ser parte de la luz, ¿sí? Todo esto, la luz, son túbulos, entonces esto es la zona apical y esto va a ser la zona basal, donde se va a producir, ¿sí? En las células de Sertoli se va a producir la espermatogénesis, ¿sí? Que va a ser la maduración de estas células hasta convertirse en los espermatozoides, ¿sí? Que vamos a ir viendo cómo se van formando, ¿sí? Tenemos las espermatogonias, los espermatocitos primarios, secundarios, las espermatidas y luego ya tenemos la salida de los espermatozoides. Vamos a ver cómo está constituido su material genético y cómo se van dividiendo, qué producen en la mitosis, qué producen en la meiosis. Pero primeramente vamos a entender esta imagen donde vamos a ver unas células de Sertoli, que son las que van a formar parte de la conformación de los túbulos seminíferos, o sea que los túbulos se forman a partir de las células de Sertoli. Luego vamos a tener las células de Leydig, pero ya, eso ya es otra parte, ¿sí? Que están por fuera de la membrana basal de los túbulos. Acá quiero que vayan viendo cómo se van diferenciando. A partir de la basal hacia la luz o hacia la apical, vamos a ir teniendo la maduración de estas espermatogonias para dar nuestro resultado final, que son los espermatozoides. ¿Ok? Entonces, la espermatogénesis se da en los túbulos seminíferos a partir de las células de Sertoli, porque las células de Sertoli son las células conformes del túbulo seminífero. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, cualquier pregunta o dudas, activan sus micrófonos. ¿Alberto? No. ¿Pregunta? Ok, gracias. Bueno, acá tenemos las células germinales primordiales, ¿sí? Y vamos a tener acá ya las que serían las espermatogonias, ¿verdad? Que son aquellas ya células inmaduras, ¿verdad? Que atraviesan las células de Sertoli, ¿sí? Atraviesan las células de Sertoli, tenemos los espermatocitos primarios, ¿verdad? Que siguen siendo células grandes, se dividen en espermatocitos secundarios, después de unos días se vuelven espermatides o espermatidas, ¿sí? Sufren modificaciones para poder formarse los espermatozoides. Entonces, vamos a seguir cómo es el reloj, cómo es que se dice. Hay una forma de decir cuando nos vamos del lado del reloj. Entonces, aquí, ¿verdad? Hacia la derecha. Espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermatidas y espermatozoides. Entonces, de esta manera vamos a tener la espermatogenia. Bueno. As células germinales, então, seria las de Sertoli, né, prof? Sí, o sea, las que van a dar origen a las espermatogonias son las células germinales primordiales, ¿sí? Que son aquellas que son las más, serían como unas células madre, por decirlo así, ¿sí? Son una población de células que solemos observar en los embriones, que también vamos a hablar de eso, ¿verdad? Que migran, ¿verdad? Por varios tejidos y luego se van y se alojan en las gónadas, ¿sí? Se alojan en las gónadas y después, a partir de la pubertad, ellos empiezan a
a empezar a diferenciarse. Por eso es que a partir de la pubertad y hasta el final de la vida, ¿verdad? Estas células germinales primordiales que primeramente se mantenían como inhibidas, o sea, sin dividirse, y después cuando llega la pubertad, ahí ellas empiezan a, a diferenciarse, ¿verdad? Y todo este proceso se da en las células de Sertoli. ¿Está bien, Rebeca? Sí, profe. Bueno. Vamos a avanzar. Aquí tenemos ya lo que sería cómo se da, ¿verdad? La espermatogénesis, ¿verdad? Primeramente, hablar sobre lo que sería el, el lugar donde ocurre, que ustedes ya saben que se dan en los túbulos, tenemos que se dan dentro de los túbulos seminíferos, ¿verdad? Bueno, habíamos dicho, en la membrana basal teníamos las espermatogonias, ¿sí? Que son las células germinales inmaduras, ¿verdad? Las células germinales inmaduras, que luego se van a ir madurando, se van a ir desarrollando para poder llegar a nuestro objetivo final, que son los espermatozoides, ¿sí? Estas espermatogonias se van a dividir en espermatocitos primarios por mitosis. Y algo que aclarar, en la espermatogénesis tenemos una mitosis y dos meiosis, ¿sí? La mitosis que vamos a tener acá, ¿verdad? Se dividen en este lugar desde la pubertad. O sea que este proceso va a iniciarse desde la pubertad aproximadamente los 13 años. Aproximadamente los 13 años, ¿verdad? Y se mantiene por el resto de la vida, ¿sí? Estas espermatogonias, cerca de la membrana basal, ¿verdad? Van a ir migrando hacia la luz del túbulo. ¿Para qué? Para que podamos tener, a ver, ¿alguien escribió en el chat? ¿Preguntas? Ok, ¿me escuchan? No puedo ver, no puedo ver quién escribió en el chat, no sé por qué. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Tranquilo. Ok. Se escucha bien, doctora. Ok, no, porque me sale que alguien escribió en el chat, pero no me deja abrir, no sé por qué. En fin, vamos a seguir, porque después yo toco algo, digo algo y la computadora a mí no me quiere. Entonces, sigamos. Bueno. Esta espermatogonia, cuando se produce la mitosis, para poder darnos lo que sería una división, ¿verdad? Una división o darnos un espermatocito primario. Las espermatogonias, acá como pueden ver, van a ser células diploides. Diploides. ¿Qué significa diploides? Que significa que tienen el doble del valor genético, ¿sí? Que serían 46 cromosomas, ¿verdad? 46 cromosomas. Tenemos 22 pares de lo que serían las autosómicas y luego tenemos ya lo que serían los heterocromosomas, ¿verdad?
que son los que nos van a dar el sexo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos acá 42 más XY, que serían 22 pares, ¿sí? De tipo autosoma o autosómicos, más lo que serían ya un par, ¿verdad? De heterocromosomas, ¿sí? Bueno. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Dio origen, ¿verdad? Del mismo, cuando se produce una mitosis, vuelve a dar un espermatocito primario también diploide, de la misma característica, ¿sí? Bueno, este espermatocito primario, también diploide, da un origen por meiosis aún a los espermatocitos secundarios, ¿sí? Secundarios. Tenemos acá ya lo que serían 23 cromosomas. 23 aquí, 23 aquí. 22 son autosómicos y 1 es lo que correspondería al heterocromosoma. ¿Sí? X, Y. X del heterocromosoma femenino y heterocromosoma masculino. ¿Sí? Luego, ahí tenemos que el espermatocito secundario es haploide. ¿Sí? Ya no es más diploide, es haploide. Bueno, ahí ya tiene la mitad del material genético. ¿Sí? O sea, ahí ya tiene ya la cantidad que tiene que tener para luego, para poder luego aportar ya lo que serían esa cantidad de cromosomas. Bueno, acá podemos ver que aquí podemos tener un cromosoma X, un cromosoma Y. Luego se viene la segunda diferenciación, se viene aquí sí, ya tenemos la segunda meiosis, meiosis 2. ¿Sí? Los espermatocitos secundarios otra vez vuelven a sufrir una división, los cuales van a originar 4 espermatidas. 4 espermatidas. Y vamos a ver también acá que vamos a tener 23, 23, 23, 23. 22 son autosómicas y una va a ser heterocromática, heterocromosoma, el heterocromosoma. 2X, 2Y. ¿Sí? Estas espermatidas sufren, experimentan una espermogénesis. ¿Qué es esto? Pierden citoplasma y empiezan a generar unos flagelos para darle movilidad a estas células, para que puedan migrar, ¿sí? Para pasar por la cavidad uterina y así poder producirse la fecundación. ¿Sí? Cada espermatozoide, ¿sí? Acá ya se produce la diferenciación. Vamos a tener 22, ¿verdad? Más un cromosoma, un heterocromosoma X, X y Y. Esto es lo que se produce de una espermatogonia. Entonces, ¿quién es el que va a dar el sexo al bebé? Si la mujer tiene XX y al finalizar todo lo que sería la mujer va a tener X, va a aportar la X y el que va a venir y va a dar el sexo va a ser o la X o la Y, que va a decir si va a ser XY varón o XX mujer. Entonces, el que da el sexo al bebé son los espermatozoides. O sea, el hombre es el que al fin va a definir el sexo. ¿Puedo hacer un comentario feminista o no puedo? ¿Me dan permiso? Sí. Sí, profe. Pasa. Sí, profe, por favor. Por lo menos eso, ¿verdad?
Por lo menos eso aportan, no mentira. Después el resto somos nosotras las campeonas, ¿verdad? Al resto hacemos todos nosotros. Mentira. Yo no soy feminista. Gracias. Entonces, de esta manera tenemos lo que sería el origen de los espermatozoides. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, doctora. Bueno, hay una imagen, voy a compartirles, que, eh, a ver, quiero compartirles una imagen que me re gustó, a ver un poquitito, solamente para ver. Espérenme un segundo, ahora estoy cargando, a ver. Ah, ah, ah. Eh, es súper simple así. Seguro que ustedes en genética, ustedes tuvieron con la profe Anaí, tuvieron genética, dieron ya esta parte, ¿verdad? Ya llegaron a ver. Sí. Entonces ya saben todo, ¿verdad? Ustedes saben todo. Eh, esperen que está cargando. Una imagen nada más es. Que les quiero explicar y después ya seguimos. Acá les voy a proyectar esta. Ay. Está cargando. Prof, quando você falou que era o masculino que iria decidir, né? É porque ele vai aportar somente um X ou Y. E la mujer aporta los dos? Si la mujer tiene XX. Sempre. Ahí, ven a esta imagen, cromosomas sexuales de los padres. Mujer, mamá, tiene XX. Los heterocromosomas de las madres son XX. Del padre es XY. Entonces, en la meiosis, ¿verdad? Los cromosomas sexuales en gametos, la madre nos da una X. Y el padre nos puede dar X o Y, como habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, cuando se produce la fecundación, el óvulo tiene igual probabilidad de ser fecundado por X o Y. Y si se juntan X con X, la probabilidad de que sea una niña, un 50%. Si se junta la X de la mamá, que siempre va a ser X, y con la Y del papá, entonces va a tener un niño, van a tener 50 probabilidades de que sea niño. ¿Entienden? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Bueno.
Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Con, estos son todo lo que serían las etapas, ¿verdad? De la espermatogénesis, resumido, ¿verdad? Ya lo que serían la formación de los espermatozoides, ¿sí? Una vez que se formaron los espermatides, todavía conservan características de las células epitelioides. Entonces, empiezan a alargarse para poder para ir formando los espermatozoides, ¿sí? Van a poder fijarse, hay una figura también en sus libros, ¿sí? Donde vamos a tener las diferentes partes, ¿verdad? Tiene una cabeza, ¿sí? Tiene una cola, ¿sí? La cabeza está compuesta por un núcleo condensado, ¿sí? Tiene una membrana citoplasmática, ¿sí? Fina, una membrana citoplasmática ahí finita, que está alrededor del núcleo, ¿sí? Sobre el exterior, acá tenemos lo que sería como un capuchón grueso, ¿sí? Llamado acrosoma, que está formado por aparato de Golgi, un aparato de Golgi bien desarrollado, ¿sí? Que tienen enzimas, ¿sí? Que vamos a encontrar, estas enzimas son parecidas a las que se encuentran en los lisosomas, ¿sí? Tenemos hialuronidasa también, ¿sí? Que pueden ir digiriendo filamentos de proteoglucanos de algunos tejidos y enzimas también. Y también tienen enzimas poderosas que pueden digerir proteínas. ¿Para qué estas enzimas que se encuentran en el acrosoma? Para poder desempeñar las funciones del espermatozoide para que pueda fecundar a quién, al óvulo, ¿verdad? Entonces, más que nada, esas son en cuanto a lo que serían las enzimas que se encuentran dentro del acrosoma, ¿verdad? Después tenemos también las mitocondrias que están súper desarrollados ya en el segmento intermedio porque vamos a necesitar o vamos a requerir de ATP, ¿verdad? Entonces, ya la cola del espermatozoide, que es lo que llamamos flagelo, ¿verdad? Tiene componentes como un esqueleto central, ¿sí? Un esqueleto central. Tiene 11 microtúbulos dentro que reciben el nombre de axonema, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que le da el movimiento? Que son iguales a las que encontramos en los cilios y le dan movimiento, ¿ok? Movimiento flagelar. Una membrana celular que está recubriendo a este flagelo. Después tenemos muchas mitocondrias y más que nada eso, ¿sí? Entonces, el movimiento del vaivén de la cola que es de esta manera. Nosotros en el laboratorio de Ito, ustedes recuerdan que habíamos hecho yo no sé si fue con el grupo de ustedes, que habíamos visto el líquido seminal, habíamos mirado en el microscopio, ustedes veían los movimientos de los espermatozoides. ¿Recuerdan que hicimos eso? No sé si fue Sí, con pues. ustedes o con otro grupo. Bueno, y recuerden, bueno, entonces eso es lo que nosotros llamamos movimiento de vaivén, ¿sí? Y se cree que este movimiento es de un deslizamiento rítmico de los túbulos anteriores que se encuentran dentro del axón, ¿sí? De esos túbulos que se encuentran dentro de los túbulos, ¿sí? Y la energía para que estos puedan moverse también lo reciben de las mitocondrias que se encuentran muy desarrollados en el segmento intermedio. El espermatozoide normalmente, se desplaza en línea recta a una velocidad de 1.4 milímetros por minuto, ¿sí? Entonces esto le permite moverse por las vías genitales femeninas en búsqueda de un óvulo.
¿Cuáles son los factores hormonales que estimulan la espermatogénesis o la espermatogenia? La testosterona, ¿sí? Que son secretadas por las células de Leydig, que se encuentran en el intersticio tisular, que se encuentran por debajo de lo que serían de la membrana basal de los túbulos seminíferos. Ahí por fuera se encuentran. Que es esencial la testosterona para empezar la división de las células germinales, ¿sí? Por eso es esencial para que crezcan y se dividan las células germinales testiculares, para que empiecen la espermatogenia, ¿sí? Por eso es que a partir de cierta edad recién se empieza a producir. Porque ustedes suelen escuchar, nosotros acá utilizamos mucho, mucha testosterona, ¿verdad? Así decirlo en forma vulgar, ¿verdad? Se utiliza esa palabra. Como que está ahí, ya entienden en qué sentido le estoy diciendo. Entonces, se utiliza en forma vulgar. Mucha testosterona, así se dice, ¿verdad? Se utilizan esas palabras. Justamente, ¿por qué? Porque ellos son los que van a ser unos más que importantes inductores a la formación de los espermatozoides, ¿verdad? A que se pueda producir la espermatogénesis. Bueno, la hormona luteinizante, que ya sabemos que es secretada, y ayer también vimos, la clase anterior vimos sobre que son secretadas por la adenohipófisis, por la hipófisis anterior, ¿sí? Y estas las que hacen es estimular a las células de Leydig, ¿sí? Para que ellas puedan secretar testosterona. O sea que la testosterona está otra vez bajo la influencia de la hormona luteinizante, quienes otra vez estimulan a la hormona luteinizante. O sea, ¿cómo es el estímulo que se realiza? La hormona es folículo estimulante, que es secretada también por la hipófisis anterior. Sin estímulo no ocurre la conversión ¿de quién? De las espermatides en espermatozoides, ¿sí? Entonces, estimulan a las células de Sertoli para que se realice la espermatogenia, ¿ok? Estimulan directa a las células de Sertoli. Luego tenemos también a otros factores que son los estrógenos, que son formados a partir de la testosterona por las células de Sertoli, que son importantes estos estrógenos para que puedan madurar los espermatozoides. Entonces, los estrógenos formados por las células de Sertoli por un estímulo de la hormona folículo estimulante, entonces sea un proceso importante para la espermatogénesis. Las células de Sertoli también van a secretar una proteína, que es una proteína fijadora de andrógenos, que fija tanto testosterona y como estrógeno, ¿sí? Y los lleva hacia el líquido donde está el túbulo seminífero, adentro. Entonces también tenemos esa proteína fijadora de andrógeno, ¿sí? Bueno, y por último, acá tenemos a la hormona del crecimiento, que también estimula la espermatogenia. Esta hormona del crecimiento necesitamos para regular las funciones metabólicas del testículo, al igual que la mayor parte de las otras hormonas también, ¿sí? La hormona del crecimiento, entonces, lo que hace es fomentar de manera específica la división temprana de las espermatogonias. Si no hay hormona de crecimiento, no hay espermatogenia, es nula o deficiente. Y eso es lo que nosotros traducimos como estéril, esterilidad, ¿sí? Generalmente suele ser un problema de la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, estos son los factores que van a estimular la espermatogenia, ¿sí? ¿Dónde se almacenan los espermatozoides?
se formaron primeramente, ¿verdad? Se formaron aquí en los túbulos seminíferos. Tarda días en pasar por el epidimo, ¿sí? Al epidimo. El epidimo habíamos dicho que es un túbulo también de 6 metros aproximadamente de largo, de longitud. Los espermatozoides que ya obtuvimos aquí en los túbulos y en las primeras porciones aquí del epidimo son inmóviles, ¿sí? Todavía son inmóviles. Y no hay forma de que esos espermatozoides fecunden algún óvulo. Entonces, el espermatozoide permanece en el epidimo entre 18 a 24 horas. Ahí desarrolla su movilidad, su capacidad motriz, ¿sí? Aunque también hayan en esos lugares proteínas inhibidoras que hacen que impidan su movilidad hasta que se produzca la eyaculación. ¿Entienden? Entonces permanecen ahí inhibiéndola hasta que se produzca una eyaculación. El espermatozoide se vuelve capaz de fecundar a un óvulo cuando adquiere esa movilidad, ¿sí? Llamado maduración. Cuando una vez que ya adquieren todos los movimientos, entonces yo digo que mi espermatozoide ya es maduro. La célula de Sertoli y el epitelio del epidídimo, que vamos a encontrarlo ahí, secretan un líquido que es un nutriente especial para estas células, para los espermatozoides, que contiene tanto testosterona como estrógeno, ¿sí? Tienen enzimas, ¿verdad? Y otros metabolitos también que son importantes para que los espermatozoides maduren en este lugar, ¿ok? Entonces, los dos testículos forman 120 millones de espermatozoides diarios, ¿sí? Diarios. Una pequeña cantidad se almacena en el epidimo, la gran mayoría en el conducto deferente. Pueden almacenarse durante más o menos un mes. La actividad sexual y las eyaculaciones excesivas no dura más de unos pocos días. Entonces, esto es en cuanto al almacenamiento de los espermatozoides. Bueno. Función de las vesículas seminales. Un ratito, les pido 2 minutos. Un ratito, por favor. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las vesículas seminales?
¿Qué es la función que van a ir teniendo ellos en cuanto a lo que serían todo el sistema del aparato reproductor masculino? Primero que nada, tiene un epitelio de revestimiento secretor de tipo mucoide, que van a tener fructosa, ácido nítrico, van a tener prostaglandina y fibrinógeno. ¿Sí? Decimos, ¿verdad? Que estas estructuras solo son glándulas secretoras. ¿Sí? Son glándulas secretoras que no es que ahí se van a almacenar el esperma, ¿sí? Sino que ellos van a dar una parte de secreción, ¿sí? Y van a ir atravesando por ese lugar, ya lo que serían va a pasar lo que sería el conducto eyaculador, ¿sí? Cada vesícula seminal es un túbulo, también tiene forma lobular, es tortuoso, como ustedes pueden ver, tiene dentro de su epitelio, ¿verdad? Un material mucoide, como ya habíamos dicho, y secretan estos tipos de, tiene estas sustancias, ¿sí? Durante lo que se produce la eyaculación, ¿sí? Cuando se produce la eyaculación, cada vesícula seminal vacía su contenido, ¿dónde? En el conducto eyaculador, aquí, ¿sí? Poco después de que el conducto deferente venga y vacíe el semen. Esto lo que hace es aumentar el volumen del semen que va a ser eyaculado, ¿sí? Y la fructosa y los otros, las otras sustancias que se encuentran en el líquido seminal tienen un valor nutritivo y protector. ¿Para quién? Para los espermatozoides que llegaron hasta el conducto deferente, ¿sí? Entonces ellos le dan una nutrición y protección hasta que uno de ellos, de estos espermatozoides que fueron liberados, pueda fecundar o pueda fertilizar el óvulo. Entonces, todo lo que nos da la vesícula seminal es más que nada con respecto a la protección de los espermatozoides. Las prostaglandinas reaccionan con el moco cervical, ¿verdad? Entonces hace más receptivo para que pase el espermatozoide, para que se conserve. Desencadena contracciones peristálticas para desplazar los espermatozoides a los ovarios. ¿Sí? Entonces, se cree que las prostaglandinas entonces contribuyen a la fertilización de estas dos maneras. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a las funciones así generales de la vesícula seminal. Perdón. La próstata. La función de la próstata es secretar un líquido alcalino, secretar un líquido poco denso, lechoso, que contiene ácido nítrico, tiene calcio, citrato, fosfato, enzimas de coagulación y la profifrinolicina, ¿sí? Durante la eyaculación, esta próstata, la cápsula de la próstata se empieza a contraer, se contrae, ¿sí? En forma simultánea va a ser. Cuando la próstata se empieza a contraer, también se va a empezar a contraer el conducto deferente y la vesícula seminal. Los tres lo hacen en forma simultánea, ¿sí? Entonces, este líquido que tiene la próstata, este líquido fluidoso, el líquido fluido y lechoso, se unen ¿a quién? Se unen a la masa tanto del conducto deferente como el de la vesícula seminal. Entonces, lo que hace es aumentar más el volumen del semen.
La característica alcalina que tiene la próstata es muy importante para una buena fertilización del óvulo. Pues este líquido que nos va a dar el conducto deferente es ácido, ¿sí? Entonces, en consecuencia, inhibe la fertilidad. Pero entonces lo que hace es también que la próstata no va a adquirir una sustancia alcalina, ¿sí? También las secreciones vaginales son ácidas. Entonces, también eso. Neutraliza la acidez de los otros líquidos cuando se produce la eyaculación. Entonces, el esperma no logra su mejor motilidad hasta que el pH, ¿sí? Hasta que el pH se vaya a ir elevando hasta 6 o 6.5. Si es ácido, no contribuye. ¿Ok? Entonces, es probable que el líquido prostático lo que hace es neutralizar los ácidos, ¿sí? Entonces, después ya de la eyaculación y empezar a aumentar o facilitar la movilidad, la motilidad y la fertilidad de los espermatozoides. Entonces, de esa manera nos ayudan las próstatas, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Se entienden? ¿Están siguiéndome? Bueno. Doutora, Sí, Lore. então a próstata ela vai contrair para que a ejaculação seja forte, para que o líquido saia com mais força? Con ¿Sí? la contracción, con las contracciones tanto de la vesícula seminal, con la del conducto deferente y la de la próstata, o sea, las tres contracciones se producen en simultáneo cuando se produce la eyaculación. Cuando el hombre empieza a eyacular, se producen las contracciones de estas tres partes, del conducto, de la glándula seminal y del conducto prostático, entonces empiezan a secretar todo en un mismo conducto. Entonces, Sí. cada uno va a aportar una parte de una masa de un volumen X y cada uno va a aportar una sustancia diferente, ¿sí? Sí. La cápsula de la próstata se contrae para él mismo, ¿sí? Porque se contrae la cápsula que envuelve a la próstata y hace que se vacíe. La contracción de la próstata es para la próstata. Después las otras tienen también independientemente sus contracciones. El semen es eyaculado durante el acto sexual y está compuesto también ya los líquidos que se formaron, los espermatozoides del conducto deferente, ¿verdad? La sustancia de las vesículas seminales. Entonces, líquido del conducto deferente y los espermatozoides contribuyen 5 al 10%. Líquido de las vesículas seminales 60 al 70%, la cantidad de las glándulas prostáticas 20 a 30% y otras secreciones que se dan por medio de las glándulas de Cooper, que son 5% aproximadamente. Entonces, este es el compuesto del semen eyaculado, ¿sí? Una vez que fue eyaculado, su supervivencia es de 24 a 48 horas a la temperatura corporal, ¿sí? Por eso es que generalmente cuando durante un acto sexual, si la mujer no tuvo una planificación familiar y necesita de tomar algún tipo de pastilla, la famosa pastilla de emergencias, se lo tiene que hacer dentro de las 24 o 48 horas, justamente por la supervivencia del semen eyaculado también, ¿sí? Entonces, de esa manera, evitar que se produzca lo que sería un embarazo, ¿verdad? Un embarazo no deseado. Sin embargo, también decimos que bajando la temperatura puede conservarse el semen varias semanas congelado a temperaturas inferiores a menos 100 grados centígrados. También se puede conservar durante años.
Los espermatozoides pueden vivir varias semanas en las vías genitales masculinas y una vez eyaculados, entonces decimos que tiene 48, entre 24 a 48 horas de supervivencia. En cuanto a las enzimas del acrosoma que habíamos dicho que se ubicaban en la cabeza del espermatozoide, vamos a leer sobre su reacción y la penetración en el óvulo, ¿sí? Acá está nuestro ovocito, ¿verdad? Para que puedan venir y puedan ingresar, ¿verdad? Para poder fecundar este óvulo, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que estas cromosomas que se encontraban en la cabeza de los espermatocitos nos iban a ayudar para que puedan fecundar a nuestro óvulo, ¿verdad? En los acrosomas, entonces tenemos grandes cantidades de hialuronidasa y enzimas proteolíticas. La hialuronidasa lo que hace es despolimerizar el ácido hialurónico que se encuentran en los espacios intercelulares que se encuentran aquí entre las granulosas y es el responsable, la hialuronidasa, de que se pueda permanecer unidas contra lo que serían las células de la granulosa con el espermatocito. ¿Sí? Entonces, de esta manera, se puedan mantener primeramente unidos ahí. ¿Sí? Gracias a la hialuronidasa. Bueno, las enzimas proteolíticas lo que hacen es digerir ya las proteínas estructurales de determinado o X tejidos. Entonces empiezan a digerir proteínas para que todavía permanecen adheridas al óvulo. Entonces lo que hace es ayudar a que se puedan mantener unidos los espermatozoides al óvulo, ¿sí? Entonces, de esta manera hablamos de estos tipos de componentes que se encuentran en la cabeza de los espermatozoides, ¿sí? ¿Por qué solo penetra un espermatozoide en el ovocito? Es la pregunta que nos vamos a ir haciendo, ¿sí? No se sabe realmente, ¿verdad? Acá no sale lastimosamente no sale aquí. Entonces, esta pregunta nos hacemos y también ustedes van a poder encontrarlos en sus libros, ¿verdad? Y nos hacemos una pregunta. ¿Por qué solamente entra un espermatozoide? No se conoce realmente por qué el mecanismo del proceso, pero hay una serie de hechos. Solo algunos espermatozoides pueden llegar hasta la zona pelúcida, de forma que pueden transcurrir entre 10 a 30 minutos antes de que llegue un segundo espermatozoide. Esa es una de las teorías. Segundo, algunos minutos después de que el primer espermatozoide atraviese la zona pelúcida, entonces lo que ocurre es que iones de calcio difunden también a través de la membrana del óvulo, del ovocito. Entonces lo que hace es empezar a liberar muchos gránulos a nivel cortical del ovocito, ¿sí? Entonces se van a todas las porciones de la zona pelúcida, entonces ya no pueden más ingresar otros espermatocitos. Esa es otra teoría. Y en tercer lugar, también hablamos de que se cree que las membranas del ovocito, tras la fusión de que ingresa un espermatozoide, empiezan a tener cambios eléctricos en su membrana. Entonces, es como se despolariza la membrana, entonces impide que ya entren otros espermatozoides, ¿sí? Ya en cualquier caso, decimos que prácticamente nunca entra más de un espermatozoide en el ovocito en el proceso de fertilización, ¿sí? Entonces, esas son las teorías, pero que no hay exactamente un estudio que diga esto y esto. Por esto es que entra uno solo. Bueno.
Ya lo que correspondería a la espermatogenia anormal y una fertilidad masculina, vamos a hablar brevemente, ¿verdad? En nuestro epitelio del túbulo puede destruirse por varias enfermedades, ¿sí? Temperatura, efecto de la temperatura, criptoquidia, recuento de los espermatozoides, morfoinmotilidad, ¿sí? Por ejemplo, la orquitis bilateral, que son aquellas personas que tuvieron paperas, puede causar esterilidad, ¿sí? Las paperas, famosas paperas. Muchos varones también pueden nacer con un epitelio tubular degenerado, anormal, ¿sí? Por alguna estenosis de algún conducto, por alguna anomalía genética ya. Eh, Temperatura excesiva de los testículos, ¿sí? Por eso es importante también eso. Siempre hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? El aumento de la temperatura en el testículo puede inhibir la espermatogénesis, causar degeneración de todas las células de los túbulos seminíferos, eh, exceptuando la espermatogonia, ¿sí? Se ha afirmado que el motivo de que los testículos se hallen en un escroto colgante es asegurar que la temperatura, ¿verdad? Dentro del escroto eh, sea inferior al resto del organismo, ¿sí? Aunque habitualmente solamente hay una variación de unos grados nomás. Cuando hay muchos días de frío, hay unos, ¿cómo les digo? Hay unos reflejos que hacen que la musculatura del escroto se contraiga. Por eso es que cuando hacen frío los escrotos se mantienen como contraídos, más duros, ¿sí? Y justamente es un acto reflejo, justamente para poder conservar a los testículos, ¿sí? Mientras que en los días calurosos la musculatura del escroto lo que hace es relajarse. Entonces ya saben qué es lo que ocurre cuando tienen mucho frío o cuando hace mucho calor. Son actos reflejos de los escrotos justamente para conservar la temperatura de los testículos. Bueno, la criptoquidia es la falta de descenso de los testículos desde el abdomen al escroto. Recuerden que nosotros vemos que los testículos se encuentran en la cavidad abdominal y que eso va a ir descendiendo, ¿sí? Entonces, durante el desarrollo del feto masculino, los testículos provienen de unos pliegues genitales en el abdomen, ¿sí? Y ya durante etapas del embarazo, los testículos van bajando y atraviesan estos conductos que son los conductos inguinales, ¿sí? Van bajando. Cuando no baja es la criptoquidia, ¿sí? Que también es un caso de espermatogenia normal y fertilidad, ¿verdad? Que la infertilidad también puede producir. Por eso es que generalmente dicen, tengo un testículo nada más, o tengo, no tengo testículos, dicen. En realidad no se produce el descenso nomás de los testículos. Bueno, después también recuento de los espermatozoides. El semen eyaculado es de 3.5 mililitros y en cada mililitro hay 120 millones de espermatozoides. Cuando hay un número menor de 20 millones se produce infertilidad, que es lo que se hacen unos estudios de fertilidad con recuento de espermatozoides para saber cuántos espermatozoides tienen. Morfo y motilidad, si tienen morfologías anómalas, nosotros podemos decir también que puede afectar en la movilidad, ¿sí? O son inmóviles o tienen anómalos y no producir realmente una buena una fertilidad. ¿Está bien? Eso en cuanto a la espermatogenia, así. Ya lo que sería el acto sexual masculino, ¿verdad? Que vamos a ir viendo también. Hablaremos
con respecto al estímulo neuronal para llevar a cabo el acto sexual masculino, ¿sí? La etapa más importante de señal sensitiva para el inicio del acto sexual es el glande, que transmite al sistema nervioso central la sensación sexual, ¿sí? Acá tenemos ya lo que serían las diferentes etapas de erección del pene, ¿sí? Entonces tenemos acá lo que sería la excitación, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo hablando un poquitito sobre esto, ¿verdad? Tenemos y decimos que la fuente más importante para iniciar el acto sexual masculino es el glande del pene, ¿sí? Que contiene un sistema sensitivo muy organizado, ¿sí? Y que mandan las señales al sistema nervioso central, ¿sí? Llamada sensación sexual. La acción de masaje sobre el glande en el curso del coito estimula las terminaciones sensitivas y las sensaciones sexuales, ¿sí? Y van siguiendo por unos nervios que son los nervios pudendos. Esos nervios pudendos, a través del plexo sacro, ¿verdad? Sube hasta la médula final y por la médula final, por la médula, sube por la médula a zonas indefinidas del cerebro, ¿sí? Y estas sensaciones sexuales pueden dar origen a estructuras internas como originarse, en estructuras internas como zonas de la uretra, la vejiga, la próstata, testículos, etcétera, ¿sí? Entonces tienen una sensación sexual en esos lugares, ¿sí? Bueno. Ya lo que sería la erección, la lubricación y la emisión y eyaculación se dan de las siguientes maneras. La erección es la función de los nervios parasimpáticos. La erección es el primer efecto de la estimulación sexual masculina. El grado de erección es proporcional al grado de estimulación, tanto física como psíquica, ¿sí? Entonces, lo que hace esta función parasimpática es produce un llenado en los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene y hace que se empiece a endurecer y alargar, ¿ok? Entonces, de esta manera tenemos lo que serían la erección primeramente. Luego también hablamos sobre la lubricación, que es una secreción de moco que va a provenir de las glándulas uretrales y las vulvouretrales, ¿sí? Esta lubricación ayuda al coito para que no existan sensaciones dolorosas o de raspado también, ¿sí? Esta lubricación también es una función parasimpática, ¿sí? Entonces lo que hacen es que las glándulas se empiezan a secretar su líquido lubricante. Y la emisión y eyaculación, que es ya parte de los simpáticos. Esto es parasimpático y la emisión y eyaculación es de los nervios simpáticos, ¿sí? Entonces la culminación del acto sexual estimulando al simpático para que pueda dar lugar a la eyaculación. La excitación masculina desaparece al momento completo de la eyaculación, que es lo que nosotros llamamos orgasmo masculino. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió? No, Natália. Ok, súper. Para hablar acerca ya de las funciones de la testosterona y otras hormonas masculinas también, vamos a ver, ¿verdad? Sobre cómo es que van a actuar. Ya habíamos visto también un poquitito sobre lo que serían estas hormonas. Los testículos van a secretar varias hormonas masculinas, ¿sí? Y en conjunto, que era lo que nosotros decíamos. Hablamos sobre lo que serían
¿cómo les digo? La producción o la maduración de las células, ¿verdad? Para producir la espermatogénesis. Bueno, seguimos. A ver. Bueno. En conjunto, todas estas hormonas sexuales reciben el nombre de andrógenos: testosterona, dihidrotestosterona y la androstenediona. La testosterona se produce en las células intersticiales, que son las células de Leydig, que están situados en los intersticios. Este es el intersticio. Esta es la membrana basal y acá están todas las espermatogonias. ¿Sí? Entonces, estos son los túbulos y este es el espacio intersticial. En este espacio están las células de Leydig. ¿Sí? Entre los túbulos seminíferos. ¿Ven? Vasos sanguíneos, fibroblastos que dan fibras de colágeno, mantienen la matriz extracelular en ese lugar. Y este es el epitelio germinal, este es el túbulo. ¿Ok? Las células de Leydig son casi inexistentes durante la niñez, pero son muy numerosas en el recién nacido. Que eso van a ir involucionando y que luego, por la estimulación otra vez hormonal, van a ir aumentando. Ya con lo que respecta a la secreción de estos andrógenos en otros lugares del organismo, nosotros decimos el término andrógeno se refiere a cualquier hormona esteroide, ¿sí? En otras zonas del cuerpo, ¿verdad? Tenemos también hormonas que tienen efectos masculinizantes, incluida la propia testosterona, ¿sí? Entonces, las hormonas sexuales masculinas son producidas también en otras zonas distintas a los testículos, no solamente en los testículos. Sí, 95% acá también, glándulas suprarrenales 5%, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Hablamos de... nada, esto es todo lo que les dije, menos 5 andrógenos, ¿verdad? Solamente eso, que lo mismo, se sintetizan en dos lugares, no solamente en los testículos, sino en otros lugares que también, como son las glándulas suprarrenales, ¿sí? Esto es la composición de la testosterona y de la dihidrotestosterona, compuestos por esteroides, ¿verdad? Como muestran aquí la fórmula de la testosterona, la de dihidrotestosterona, tanto en los testículos como en las suprarrenales, los andrógenos pueden sintetizarse ¿a quién? ¿A partir de quién? Del colesterol o directamente del acetilcoenzima A. Eso es más que nada para saber de dónde ellos van a ir llegando, ¿verdad? De dónde van a sintetizarse, nada más que eso. En cuanto al metabolismo de la testosterona, tras la secreción por los testículos, alrededor del 97% de la testosterona se va a unir de forma laxa a una albúmina plasmática. Con mayor afinidad se va a unir ya a lo que nosotros llamamos la globulina, ¿sí? La globulina beta, denominada globulina fijadora de hormonas sexuales. Se une a esto. De esta manera circula por la sangre durante periodos que oscilan entre 30 minutos a horas también. Entonces, una vez que es secretada, ¿sí? Por los testículos, entonces se une a una proteína para que pueda circular en la sangre durante esos tiempos. En cuanto a lo que serían, nada, hacer una referencia en cuanto al metabolismo de esta hormona, ¿sí?
¿Dónde se degrada y se excreta la testosterona? La testosterona que no se fija a los testículos se convierte con rapidez, ¿verdad? Sobre todo en el hígado, ¿en quiénes? En androsterona y la dehidroepiandrosterona, ¿sí? Se van degradando, ¿verdad? Entonces, en el hígado se produce mayormente esto y que no van a ser conjugadas con glucuronio sulfatos, ¿verdad? Y estas sustancias se excretan en el intestino con la bilis o con la orina, con uno de los dos. En la orina o en la bilis se elimina, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos la degradación y la excreción de la testosterona. Y con respecto a la producción de los estrógenos por el testículo, además de la testosterona en el varón, hay también pequeñas cantidades de estrógenos, ¿sí? Una quinta parte de la cantidad formada en la mujer no gestante y puede recuperarse en una cantidad razonable de ellos en la orina del varón, ¿sí? Entonces, 20% de los que produce la mujer no embarazada, ¿sí? Es una porción bastante considerable de estos productos aparecen en la orina del varón. Todavía no se conoce el lugar exacto de la producción de estos estrógenos, ¿verdad? Pero se conocen los siguientes hechos, ¿verdad? Y acá vamos a tener, ¿verdad? En la mujer, los ovarios, estrógeno, progesterona, los órganos Diana, y acá no, tenemos los testículos, mencionamos la testosterona, ¿verdad? Pero no hablamos específicamente dónde en el hombre, ¿verdad? Pero la concentración de estrógeno en el líquido de los túbulos seminales es muy alta. Probablemente desempeña un papel importante en la espermiogénesis también. Se cree que estos estrógenos se sintetizan en la célula de Sertoli, convirtiendo la testosterona a estradiol, ¿sí? Y los estrógenos se conforman a partir de una testosterona y la androstendiona en otros tejidos también, ¿sí? Entonces, constituyendo el 80% más o menos de la producción total de los estrógenos que están presentes en el varón, ¿sí? Entonces, de este modo tenemos también una producción de estrógenos en el varón. Bueno, ¿cuáles son las Doutora, funciones? Sí, entonces, isso queria dizer que tanto o homem quanto a mulher a mulher vai ter um pouco de testosterona e o homem vai ter um pouco de estrógeno, só también van a em tener quantidade. en cantidades Ambos vão ter mínimas. as hormonas, só que em alguns a sua hormona específica vai prevalecer, né? Vai ser maior, Claro. vai dar os caracteres sexuais. Por eso es que de repente hay hormonas, cuando están aumentadas ciertas cantidades, hormonas masculinizantes en la mujer, es que las mujeres tienen la voz, vellos púbicos en lugares donde generalmente suele haber más en los hombres. Lo mismo para los hombres, cuando tienen mayor cantidad de hormonas femeninas, es que ellos van a tener también adquirir ciertas características femeninas, porque tanto la mujer como el hombre tienen diferentes tipos de hormonas, tanto masculinas como femeninas, solamente que en uno va a prevalecer mayor cantidad que otro, ¿ok? Profe, Rafa, te escucho. também no corpo lúteo, né, quando tem a ovulação, Sí. o corpo lúteo, as células da teca, eles produzem a testosterona e a outra, que eu esqueci o nome, né, a androstenodiona, uma coisa assim. Sí. Aí a enzima que converte para progesterona e estrogênio, né, que é o que mantém a gravidez. Então, essa testosterona e a androstenediona também são produzidas no corpo lúteo no período de gravidez. Sí, así mismo. Por eso es que justamente decimos que se conserva y tenemos esa cantidad de hormonas también presentes justamente para mantener la gravidez. Exactamente, eso es lo que ocurre, Rafa. Muchísimas gracias. Bueno, y para finalizar nuestra clase de hoy, vamos a hablar sobre las funciones de la testosterona
Ay, perdón chicos, pero tengo mucha sed. La testosterona es responsable de las características distintivas del cuerpo masculino, ¿sí? Determina las características así, distintivas de los varones, ¿verdad? En el transcurso del desarrollo fetal, ¿verdad? Los testículos son estimulados por la gonadotropina, ¿sí? Coriónica para producir moderadas cantidades de testosterona, ¿sí? Durante el periodo de desarrollo fetal, ¿sí? Por eso es que tenemos acá una alta cantidad de testosterona en el feto, ¿sí? Y esto va a ir descendiendo a medida que va avanzando en los años para luego volver a aumentar su producción en la pubertad, en la adolescencia, ¿verdad? En cuanto a lo que sería los espermatozoides aquí y la cantidad de testosterona también que va a ir aumentando dependiendo de la edad. Pero aquí vemos en el feto que aumenta esa producción en el desarrollo fetal también. Y posteriormente también tenemos en el neonato, ¿verdad? Ya lo que correspondería un breve tiempo nada más que se mantiene esa concentración, ¿sí? Y después se incrementa la producción de la testosterona otra vez al pasar de los años, casi el inicio de la pubertad hasta toda la vida, ¿sí? A partir de los 50 años más o menos, esto empieza a disminuir, va a ir disminuyendo también gradualmente, ¿sí? Con un 20 o 50% de la madurez hacia los 80 años, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos lo que sería la producción de la testosterona, ¿sí? Ya lo que sería durante el desarrollo fetal, descenso de los testículos, desarrollo de la testosterona sobre los caracteres sexuales primarios, secundarios, distribución del vello corporal, calvicie, la voz, es lo que ustedes ya van a ir desarrollando con los grupos. Por eso, esto es súper corto, súper breve, entonces yo le voy a asignar a un grupo en específico. Quiero que formen sus grupos para poder pasarle ya sus temas, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a ver nuestra clase de hoy. A ver. Nuestra clase de hoy va a estar para hoy, hasta aquí. Bueno, acá hay unas personas que me dejaron unos mensajes en el privado que tuvieron que salir, les agradezco por avisarme. Entonces, sí, ya no tienen dudas, preguntas, finalizamos nuestra clase de hoy. Voy a pasar lista también.